Hoy vamos a ver qué era el prerrafaelismo y la hermandad prerrafaelita. Veamos. ¿Qué es el prerrafaelismo? El prerrafaelismo es un movimiento artístico nacido en Inglaterra en 1848, representado por un grupo de pintores que rechazaban el academicismo imperante y que buscaban recuperar la autenticidad, el detallismo y el colorido de los pintores anteriores a Rafael, a los que consideraban más sinceros y fieles a la naturaleza. ¿Cuándo y dónde surgió el prerrafaelismo? El prerrafaelismo surgió en Londres en 1848, cuando tres jóvenes artistas, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millar y William Owman Hunt, fundaron una sociedad secreta llamada la Hermandad Prerrafaelita, Prerrafaelite Brotherhood, a la que se unieron más tarde otros miembros como William Michael Rossetti, Thomas Woolne, James Collinson y Frederick George Stephens. Historia del prerrafaelismo. Al igual que los nazarenos, representaban numerosas variaciones inspiradas en acontecimientos bíblicos o sacadas de antiguos textos ligados a la historia santa. En esto, se oponían al realismo naciente, aun cuando compartían a menudo las mismas inclinaciones políticas. Aunque muy teñida de misticismo, la pintura prerrafaelita adoptó una precisión fotográfica, especialmente con Hunt. Los artistas que solían inspirarse en leyendas o en textos literarios fundacionales, como La Divina Comedia, de Dante, o Hamlet, de Shakespeare, entregaron visiones a la vez subjetivas y muy ilustrativas, lo que le valió a esta pintura literaria el ser reconocida por André Breton en el Manifiesto del Surrealismo. Después de la adhesión de Edward Burne-Jones y de Aubrey Beardsley, el prerrafaelismo llegó a ser uno de los movimientos más influyentes de la segunda mitad del siglo XIX. Su aporte esencial se materializó en el campo de las artes decorativas, desde allí, su estética rebuscada se extendió a la ilustración popular. Los artistas prerrafaelitas se focalizan en evocar el estilo de los antiguos pintores del Renacimiento, especialmente basándose en los autores y temas propios del Quattrocento, el Trecento y asuntos aún más antiguos como los temas medievales principalmente, leyendas arcaicas e incluso pasajes de la época clásica de Grecia y Roma. La hermandad se puede decir que tenía 4 pilares fundamentales. Expresar ideas auténticas y sinceras. Estudiar la naturaleza para aprender a expresar las ideas. Seleccionaron del arte antiguo lo directo, serio y sincero, descartando todo lo convencional, autocomplaciente y aprendido de memoria. Buscan la perfección técnica en sus obras. Estos principios no tenían un carácter dogmático, ya que los prerrafaelistas creían en la libertad personal de los artistas para escoger sus propias ideas y técnicas pictóricas. Bajo la influencia del romanticismo, pensaban que la libertad y la responsabilidad eran en el arte conceptos inseparables. Características de la pintura prerrafaelista. Se caracterizó por su categórico rechazo a la imitación de la realidad en beneficio de la imaginación y por el redescubrimiento de los primitivos italianos, es decir, el arte religioso anterior a los cánones académicos impuestos por Rafael. El prerrafaelismo destacó por romper con las tradiciones renacentistas, ya que consideraban que había perdido su esencia, siendo esta, la perpetuación del manierismo posterior a Rafael y Miguel Ángel. Con esta ruptura, querían retomar el detallismo minucioso y el luminoso colorido de los cuadros anterior a Rafael. Rechazaron los postulados idealistas de la academia y buscaron la representación de la realidad, aunque manteniendo la importancia del dibujo. Temática literaria y legendaria. Pintaron temas cotidianos, con referencias al trabajo industrial y las injusticias sociales, desde postulados moralistas y costumbristas no revolucionarios. Realidad e idealismo. Recuperaron temas de la literatura medieval y la religión. Realizaron un estudio directo de la naturaleza, con un detallismo minucioso y un luminoso colorido. Plasmar autenticidad y seriedad. Detallismo. Tomaron sus modelos del natural, entre sus familiares y amigos. Predominio de la línea. Se inspiraron en los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael, a los que consideraban más auténticos. Búsqueda de la perfección técnica. Colores fríos y predilección por el verde. Enfoque naturalista y detallado del arte. Interés en la narrativa. Preferencia por mujeres de cabello largo y pelirrojo. Pintores y obras prerrafaelitas. John Everett Millar. John nació en Southampton, Reino Unido, el 8 de junio de 1829. Fue un niño prodigio,
A los 4 años empezó a pintar dejando visible un talento poco común. A los 11 años, gracias a su talento, entró en las escuelas de la Royal Academy. Era un pintor e ilustrador inglés, personaje destacado en el arte romántico. Fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Dante Gabriel Rossetti. Gabriel nació en Londres, el 12 de mayo de 1828. La gente cercana le llamaba Gabriel, pero marcaba sus publicaciones con el nombre de Dante I, por las referencias literarias. Fue uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Las primeras grandes pinturas de Rossetti muestran algunas de las cualidades realistas del movimiento prerrafaelita temprano. Las críticas que en el año 1850 recibieron sus pinturas hicieron que se retirara de las exposiciones públicas y se dedicara sobre todo a las acuarelas, que podían venderse en privado. William Moulman Hunt. Hunt nació en Londres, el 2 de abril de 1827. Estudió en la Royal Academy, donde rechazó los estilos impuestos por su fundador. En un principio, las obras de Hunt no tuvieron demasiado éxito, siendo calificadas por la crítica de feas y torpemente ejecutadas. Al principio mostró interés por el realismo, llevándole a pintar varios cuadros que reflejaban escenas de la vida cotidiana en el campo o en la ciudad. También fue un paisajista, aunque la fama le llegó por la creación de obras de temática religiosa. Curiosidades del prerrafaelismo. El prerrafaelismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Fue el resultado de una rebelión contra el arte académico y el racionalismo de la época victoriana, y se caracterizó por la búsqueda de la belleza, la originalidad, el naturalismo y el simbolismo. El prerrafaelismo se manifestó principalmente en la pintura, pero también en la poesía, la escultura, el diseño o la fotografía. A continuación, te presentamos algunas curiosidades sobre este fascinante estilo artístico. ¿Qué significa prerrafaelismo? El término prerrafaelismo proviene de las siglas PRB, que significan Prerrafaelite Brotherhood, Hermandad Prerrafaelita. Este fue el nombre que se dieron a sí mismos los fundadores del movimiento, William Moulman Hunt, John Everett Millar y Dante Gabriel Rossetti. Estos tres jóvenes pintores se unieron en 1848 para crear una sociedad secreta que pretendía renovar el arte británico siguiendo el ejemplo de los artistas anteriores a Rafael, el famoso pintor renacentista que consideraban el responsable de la decadencia del arte. Los prerrafaelitas admiraban la pureza, la sencillez y el realismo de los pintores medievales y del primer renacimiento italiano, y rechazaban el academicismo, el clasicismo y el convencionalismo de su época. ¿Qué papel tuvo John Ruskin en el prerrafaelismo? John Ruskin fue un influyente crítico de arte, escritor y reformador social que apoyó fervientemente al movimiento prerrafaelita desde sus inicios. Ruskin conoció las obras de los prerrafaelitas en 1849 y quedó impresionado por su fidelidad a la naturaleza y su atención al detalle. En 1851 publicó una carta en The Times defendiendo a los prerrafaelitas de los ataques de la crítica, que los acusaba de ser vulgares, extravagantes e irreverentes. Ruskin se convirtió en el mentor y protector de los prerrafaelitas, les ofreció consejos, les compró obras, les presentó a otros artistas y mecenas, y les dedicó varios ensayos en sus libros Modern Painters y Stones of Venice. Ruskin también tuvo una relación personal con algunos prerrafaelitas, como John Everett Millar, con quien viajó a Escocia en 1853, o Dante Gabriel Rossetti, con quien mantuvo una larga correspondencia. ¿Qué relación tuvo el prerrafaelismo con la literatura? El prerrafaelismo tuvo una estrecha relación con la literatura, ya que muchos de sus miembros eran también poetas o escritores. Además, muchos de sus cuadros se inspiraban en obras literarias, especialmente de autores medievales o románticos. Entre las fuentes literarias más utilizadas por los prerrafaelitas se pueden mencionar las siguientes. La Biblia. Los prerrafaelitas representaron escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento con un estilo realista y dramático. Algunos ejemplos son La luz del mundo de William Moulman Hunt o Cristo en casa de sus padres de John Everett Millar. La mitología. Los prerrafaelitas recrearon episodios de la mitología clásica o celta con un estilo simbólico y fantástico. Algunos ejemplos son Proserpina de Dante Gabriel Rossetti o La dama de Shalott de John William Waterhouse. La poesía. Los prerrafaelitas ilustraron poemas de autores como William Shakespeare, John Keats,
Alfred Tennyson o Dante Alighieri con un estilo narrativo y emotivo. Algunos ejemplos son Ofelia de John Everett Milá o Beata Beatrix de Dante Gabriel Rossetti. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en el prerrafaelismo? Las mujeres tuvieron un papel importante en el prerrafaelismo, tanto como modelos, como artistas o como escritoras. Muchas de las mujeres que posaron para los prerrafaelitas eran también sus esposas, amantes, hermanas o hijas, y algunas de ellas desarrollaron su propia carrera artística. Entre las mujeres más destacadas del prerrafaelismo se pueden mencionar las siguientes. Elizabeth Siddal fue la musa y esposa de Dante Gabriel Rossetti, y posó para muchos de sus cuadros, como Ofelia o Beata Beatrix. También fue una talentosa pintora y poeta, y recibió clases de John Ruskin y Walter Daveral. Jane Morris fue la musa y amante de Dante Gabriel Rossetti, y posó para muchos de sus cuadros, como Proserpina o La Bella Durmiente. También fue una reconocida bordadora y diseñadora, y colaboró con el movimiento Arts and Crafts. Cristina Rossetti fue la hermana de Dante Gabriel Rossetti, y una de las poetas más importantes de la época victoriana. Algunos de sus poemas fueron ilustrados por su hermano o por otros prerrafaelitas, como Gablin Marquette o The Princess Progress. 10 aspectos a destacar sobre la pintura prerrafaelita. La pintura prerrafaelita fue el resultado de una rebelión contra el arte académico y el racionalismo de la época victoriana, y se caracterizó por la búsqueda de la belleza, la originalidad, el naturalismo y el simbolismo. La pintura prerrafaelita se inspiró en los artistas anteriores a Rafael, el famoso pintor renacentista que consideraban el responsable de la decadencia del arte. Los prerrafaelitas admiraban la pureza, la sencillez y el realismo de los pintores medievales y del primer renacimiento italiano. La pintura prerrafaelita surgió en Inglaterra en 1848, cuando William Holman Hunt, John Everett Milá y Dante Gabriel Rossetti fundaron una sociedad secreta llamada Prerrafaelite Brotherhood, Hermandad Prerrafaelita. A ellos se sumaron otros artistas como James Collinson, Frederick George Stephens, Thomas Woolne o William Michael Rossetti. La pintura prerrafaelita se dio a conocer al público en 1849, cuando los miembros de la hermandad expusieron sus obras en la Royal Academy of Art. Algunos de sus cuadros llevaban las iniciales PRB, pero pasaron desapercibidas para la crítica. La pintura prerrafaelita recibió el apoyo del influyente crítico de arte John Ruskin, que defendió su fidelidad a la naturaleza y su atención al detalle. Ruskin se convirtió en el mentor y protector de los prerrafaelitas, les ofreció consejos, les compró obras, les presentó a otros artistas y mecenas, y les dedicó varios ensayos en sus libros. La pintura prerrafaelita se inspiró en diversas fuentes literarias, especialmente de autores medievales o románticos. Entre las obras literarias más utilizadas por los prerrafaelitas se pueden mencionar la Biblia, la mitología clásica o celta, o la poesía de William Shakespeare, John Keats, Alfred Tennyson o Dante Alighieri. La pintura prerrafaelita se caracterizó por su carácter narrativo, didáctico y alegórico, ya que representaba escenas de la historia, la religión, la naturaleza o el amor con el fin de transmitir mensajes morales y espirituales. La pintura prerrafaelita se distinguió por su uso de colores vivos y luminosos, que lograba mediante una técnica basada en aplicar capas de pintura transparente sobre una base blanca. También se destacó por su precisión y detalle en la representación de los objetos y las figuras. La pintura prerrafaelita tuvo una estrecha relación con las mujeres, tanto como modelos, como artistas o como escritoras. Muchas de las mujeres que posaron para los prerrafaelitas eran también sus esposas, amantes, hermanas o hijas, y algunas de ellas desarrollaron su propia carrera artística. Entre las mujeres más destacadas del prerrafaelismo se pueden mencionar Elizabeth Siddal, Jane Morris o Cristina Rossetti. La pintura prerrafaelita tuvo una gran influencia en el arte posterior, especialmente en el movimiento Arts and Crafts, el simbolismo, el modernismo o el surrealismo. Algunos de los artistas que se inspiraron en los prerrafaelitas fueron Edward Burne-Jones, Gustave Klimt o Salvador Dalí. Pintores y obras prerrafaelitas. John Everett Milá. John nació en Southampton, Reino Unido, el 8 de junio de 1829. Fue un niño prodigio, a los 4 años empezó a pintar dejando visible un talento poco común. A los 11 años, gracias a su talento, entró en las escuelas de la Royal Academy. Era un pintor e ilustrador inglés, personaje destacado en el arte romántico.
Fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Dante Gabriel Rossetti. Gabriel nació en Londres, el 12 de mayo de 1828. La gente cercana le llamaba Gabriel, pero marcaba sus publicaciones con el nombre de Dante I, por las referencias literarias. Fue uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Las primeras grandes pinturas de Rossetti muestran algunas de las cualidades realistas del movimiento prerrafaelita temprano. Las críticas que en el año 1850 recibieron sus pinturas hicieron que se retirara de las exposiciones públicas y se dedicara sobre todo a las acuarelas, que podían venderse en privado. William Moulman Hunt. Hunt nació en Londres, el 2 de abril de 1827. Estudió en la Royal Academy, donde rechazó los estilos impuestos por su fundador. En un principio, las obras de Hunt no tuvieron demasiado éxito, siendo calificadas por la crítica de feas y torpemente ejecutadas. Al principio mostró interés por el realismo, llevándole a pintar varios cuadros que reflejaban escenas de la vida cotidiana en el campo o en la ciudad. También fue un paisajista, aunque la fama le llegó por la creación de obras de temática religiosa. Edward Burne-Jones. Edward nació en Birmingham, el 28 de agosto de 1833. No fue uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita, sin embargo, era un asociado a dicha hermandad, produciendo algunas de las más bellas y exquisitas obras artísticas de la época. John William Waterhouse. Waterhouse nació en Roma, el 6 de abril de 1849. En sus principios como pintor estuvo influenciado por el neoclasicismo victoriano, aunque, en su segunda etapa artística se convirtió en un pintor prerrafaelita. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero que os haya despertado la curiosidad para descubrir más acerca de estos autores y sus obras. Ya sabes, si no te gusta el arte, no le des like ni compartas este vídeo.